México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Marco Fernández, platicaré del conjunto de acciones anunciadas ayer por el presidente Enrique Peña Nieto para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. Luego, entrevistaré al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, sobre el caso Ayotzinapa y el problema de las desapariciones forzadas aquí en México. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo esta semana. ¿Está bajando la violencia en el país? Y si está en descenso, ¿qué lo explica? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Ayer martes, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. Asimismo, el presidente informó que el responsable de llevarlas a cabo será Virgilio Andrade, a quien nombró secretario de la Función Pública. Son 8 las acciones anunciadas por Peña Nieto que deberán ser implementadas por el nuevo secretario de la Función Pública. Primero, la primera, presentación de declaraciones de posibles conflictos de interés por parte de todos los servidores públicos. 2. Creación de una nueva unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés dentro de Función Pública. 3. Ampliación y profundización de los actuales códigos de ética. 4. Establecimiento de protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. 5. Clasificación del nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. 6. Aclaración de la operación de la aceleración de la ventanilla única nacional para los trámites y servicios del gobierno. 7. La lista pública de proveedores sancionados será más completa y detallada y se señalará la causa de su sanción. Y finalmente 8, ampliación de mecanismos de participación ciudadana y cooperación con el sector privado. Además de estos 8 puntos, el presidente solicitó al nuevo secretario de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con su esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el propio presidente Enrique Peña Nieto. Finalmente, el presidente anunció que el gobierno ha solicitado la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en estos temas y convocó a los legisladores a que aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, es un anuncio de gran importancia que es necesario analizar y discutir. Y para ello nos acompaña un experto en estos temas, Marco Fernández, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Marco, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a la hora de opinar. Gracias por la invitación. Marco, creo que hay varios temas que vale la pena analizar. Yo identifico, digamos, 4 grandes temas. Primero, el tema, digamos, netamente político, de estrategia para enfrentar una crisis. ¿Funciona o no funciona este anuncio, estas medidas para ese propósito? Segundo, las acciones ejecutivas en sí, la sustancia de la propuesta, ¿tienen o no tienen sentido? ¿Cuáles sí, cuáles no? El conjunto, en conjunto, cómo se ve cada una de ellas. 3, la investigación que solicita el presidente al nuevo secretario de la Función Pública. Y 4, la Secretaría de la Función Pública, cómo está y el nuevo secretario que le encabeza. Te propongo, dado que eres un experto en el tema de transparencia, de combate a la corrupción y rendición de cuentas, que le entremos directamente a las propuestas, más que hablar de la política alrededor de esto. Y déjame empezar con una pregunta general. ¿Cuál es tu impresión general de esas 8 propuestas, del conjunto de esas 8 propuestas? Me parece con toda franqueza que para el tamaño de la crisis política que enfrenta la administración, las propuestas quedan cortas, son insuficientes, debido a que cuando uno va analizando cada una de estas propuestas que mencionaste en la introducción, se da uno cuenta de que no tienen la parte institucional
para corregir los problemas de corrupción que el propio presidente por fin ha reconocido son estructurales y no de carácter cultural. ¿Qué quieres decir con que no hay la parte institucional? Por ejemplo, en la parte de función pública, ¿no? Se establece el nombramiento de un nuevo secretario, pero la Secretaría de Función Pública es una secretaría moribunda, porque desde diciembre de 2012 se modificó la Ley de Administración Pública Federal y diversas facultades de la Secretaría se le transfirieron a la Secretaría de Hacienda. Así que en los encargos que le ha hecho el presidente al nuevo secretario, este no tiene el instrumental jurídico para hacer adecuadamente su trabajo. Cuando uno observa, por ejemplo, el requisito que ahora se le va a añadir a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos para poder establecer declaraciones de potencial conflicto de intereses, preocupa que nunca hubo una mención si esta información va a ser pública. Un aspecto que es nodal, Javier, precisamente a la luz de los que van a ser asesores del señor presidente en esta materia, la OCDE, que ha señalado en sus recomendaciones que esta información es vital, al menos del gabinete ampliado, que se haga pública con el fin de que, por un lado, la prensa, la sociedad civil organizada, como organizaciones como México Evalúa, el INCO, etcétera, y la sociedad en general puedan dar seguimiento al patrimonio y a los posibles conflictos de intereses de los servidores públicos y, en caso dado que encuentren una anomalía, activar las alertas de la opinión pública y después del derecho para poder dar seguimiento a lo que está ocurriendo y entonces corregir los espacios de la corrupción. Eso no es parte del anuncio presidencial. Ya entraste a la primera propuesta, que es la declaración de posibles conflictos de interés. Entonces, aquí, por lo que entiendo, tu postura sería: la idea de hacer declaraciones de posibles conflictos de interés tiene sentido. Ahora, tiene sentido siempre y cuando ésta sea pública. ¿Y no sirve de nada que sea privada? Pues francamente sirve de muy poco. Okay. Y sirve aún menos cuando el encargado de llevarla a cabo, de tener la administración de estas declaraciones, es un funcionario nombrado directamente por el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el nuevo secretario Virgilio Andrade, y que carece además de las facultades legales para poder verificar la veracidad de la información que los servidores públicos están reportando en estas declaraciones. Y esto es muy importante, porque contrasta este punto con el tratamiento que, por ejemplo, los contribuyentes ahora estamos teniendo, en donde muy bien que Hacienda empiece a triangular la información respecto a lo que tú reportas en tu declaración de impuestos y la información del sistema financiero, y si encuentra alguna anomalía, hace una auditoría respectiva y además ha decidido que, bajo la lógica de que el escarnio público puede ayudar a acotar espacios de impunidad, ha decidido publicar la lista de los contribuyentes morosos o que han incurrido en un delito con, ¿cómo se llama?, facturas apócrifas. ¿Por qué en el caso de los funcionarios públicos no se hace público? O sea, no se hace público? No sabemos, Javier, por ejemplo, quién es el funcionario que no presentó su declaración, y además Función Pública no tiene forma de triangular la información de lo que el funcionario está reportando y lo que el sistema financiero tiene para ver si es verdad lo que está diciendo, y si en caso dado de que fuese mentira, estableciera la sanción administrativa e incluso penal por el funcionario que falseó su declaración. Ok, déjame ver si entendí bien todo esto. Hay un problema general que tiene que ver con una secretaría que ha sido abandonada, que no tiene recursos ni las facultades. Algunas de esas facultades han sido transferidas a haciendas. Además, en este caso de las declaraciones de posibles conflictos de interés, el chiste es que sean públicas y que existan las herramientas que le permitan al secretario de Función Pública poder verificar si lo que dicen es cierto o no es cierto. Exactamente. Eso, una vez más, tiene que ver con las facultades que hoy tiene o no tiene la Secretaría de la Función Pública. Entonces, lo que parece, porque creo que mucha gente había estado exigiendo 3 de 3, se volvió el lema de varias organizaciones, pedían una declaración de conflictos de interés.
se propone una declaración de conflictos de interés, por obviamente aquí la crítica es la idea de tenerla es buena, lo que falta es que se haga bien, para hacerla bien tienen que ser públicas y tiene que haber las facultades para verificarlas y de encontrar problemas, poder investigar y de encontrar alguna falta, Anomalía. poder proceder a castigar. Esa sería, digamos, tu postura respecto a la Exactamente. primera propuesta. Y eso, pues, no está en el anuncio presidencial, pudo haber sido parte de una directriz ejecutiva, al menos la parte de que instruyera a su gabinete que se fuera público. Claro. Eso sí lo podría haber instruido, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Morelos, en donde el gobernador Ya lo hizo público, sí, y su gabinete ha sido ordenado que también haga público su declaración patrimonial. Claro, veremos qué hace ahora el nuevo secretario. En una de esas, los detalles sobre cómo va a ser esto, porque le toca a él implementarlo, empiezan a permitir que esto suceda de esa forma, ojalá. Segunda medida, unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. La idea es crear, hablando de capacidad, de recursos humanos, de conocimiento y expertise sobre el tema, se propone crear una unidad especializada en estos temas, en conflictos de interés, dentro de la Secretaría de la Función Pública. Esa medida... Pues me parece que, insisto, o sea, no sabemos los detalles de esta parte de cómo operará la nueva unidad. Sabemos que Función Pública tenía un cuerpo, en teoría, especializado en estas materias para poder detectar si había problemas potenciales de corrupción y pues bautizarla con un nuevo nombre sin acompañarla realmente de capital humano con la capacidad de hacer bien su trabajo. Y las herramientas para hacerlo. pues sirven de muy poco. Claro. Efectivamente, creo que pocos dirían que la Secretaría de la Función Pública y los otros nombres que tuvo antes ha tenido grandes resultados en el combate a la corrupción. Entonces, creo que aquí el reto, y tal vez no es su culpa, tal vez es una falta de herramientas, es una falta de recursos humanos, una falta de autonomía para poder hacer lo que le piden, pero en fin. Códigos de ética es la tercera propuesta en la lista. Estos ya existen, o sea, insisto, o sea, es que vamos a inventar el hilo negro, o sea, ya esto ya existe. Entonces, digo, pues no veo cuál es la novedad del anuncio presidencial, con toda franqueza. Y yo insisto, o sea, no es que uno quiera ser negativo, pero uno ve el tamaño de los cuestionamientos que tiene la presente administración por problemas serios de conflicto de interés y de potencial corrupción, y uno diría, bueno, nos vamos a tomar en serio y vamos a poner sobre la mesa propuestas serias, institucionales, de cambios institucionales que ayuden a cambiar las circunstancias estructurales que permiten estos espacios de corrupción. Y estas medidas, como lo estamos viendo, Javier, no están dotando de esos cambios institucionales. Claro. Y yo diría que además de la crisis de esta administración, venimos arrastrando una serie de usos y costumbres, no quiero llamarlos una cultura, pero sí llamémosle usos y costumbres, resultado de una serie de incentivos y de reglas, o falta de reglas, o falta de incentivos, que es un serio problema. Es decir, no es que sea un problema de 3 personas en esta administración, es un problema sin duda de esta administración, pero también de todas las anteriores. Y además que no distingue de partido político y no distingue de niveles de gobierno, y en donde la constante ha sido la impunidad, en donde podemos aquí platicar horas y horas de diversos casos de funcionarios estatales, municipales, de la administración federal, que han incurrido en actos de corrupción que son documentados muchas veces por la prensa nacional e internacional, y a las primeras de cambio los señores salen libre y le dicen, perdón, usted es exonerado, o le dan una pequeña multa, pero lo que se logró de forma mala vida es mucho mayor que la multa. Entonces, pues, valiente medida para poder combatir la impunidad. Claro. Otra vez, código de ética, entonces no parece, ya siempre los teníamos antes, no es que la ética no importe, pero otra vez lo que importa es que teniendo estos códigos de ética no existan las herramientas, los recursos humanos, etcétera, para asegurar que cuando alguien no cumple con ese código de ética algo pase. Es que en ese sentido, a lo mejor me estoy adelantando tantito, Javier, pero o sea, el meollo del asunto es que el marco jurídico se modifique de forma tal que se pueda aplicar, de forma tal que los espacios de impunidad se acoten, de forma tal que el que no se comportó de forma ética y viole la ley
pague las consecuencias de eso. De nada sirve que le digas, ah, sí, prometo, me voy a portar muy bien, soy muy ético en el servicio público, si a la hora de la hora no lo hace y no tiene una consecuencia jurídica el mal comportamiento de este mal funcionario. Ahora, ¿es un mero tema de marco jurídico? No, Okay. es una parte sustantiva en el marco jurídico, un primer paso, pero no el único. Ok. Cuarto propuesta, que imagino que tampoco vas a tener una respuesta muy positiva a ella, protocolos de contacto. Aquí la idea es reglamentar con mayor transparencia y claridad la manera en que interactúa un funcionario público, involucrado obviamente en temas de licitación, etcétera, con terceros, contratistas, etcétera. En estos procesos. Recordemos que estos protocolos, precisamente a la luz de la discusión de la reforma energética, se establecieron precisamente con los miembros del Consejo de Administración de Pemex para que precisamente tuvieran que estar por lo menos 2 presentes, por ejemplo, cuando tuvieran interacción con ciertos proveedores. La figura etcétera. esta ciudadana que... Exactamente. Sí. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que haya estos protocolos, pero insisto, o sea, lo que yo necesito observar como ciudadano y el resto de la ciudadanía me imagino que quisiera tener es, a ver, ¿cuáles van a ser los procedimientos para atajar los problemas en las compras públicas? ¿Cuáles van a ser los mejores procedimientos para inconformarse, para que tengas el valor de inconformarte si hay una tranza y que pues haya una autoridad independiente a la que te puedas inconformar y no que tengas miedo de echarte el round con el funcionario público corrupto porque te va a caer, por ejemplo, Hacienda o porque te va a caer el resto de la administración pública denunciada porque no hay una instancia independiente que ante problemas precisamente de los proveedores y de cómo se estructuran las compras públicas, tú quedes en la indefensión. Eso, insisto, eso es la parte medular. Claro. O sea, y me da tristeza y al mismo tiempo coraje que parece uno como disco rayado, pero es que en serio, o sea, uno ve y uno observa y dice, bueno, uno quisiese ser más optimista. Una parte sustantiva, creo, del análisis de estas políticas públicas es traer a la mesa no solo críticas, sino propuestas. La red de rendición de cuentas con diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos estado dando propuestas muy concretas y hasta ahorita, lamentablemente, no hemos recibido eco en términos de su implementación por parte del Congreso y por parte de la Administración Pública Federal. Claro, digo, a mí me consta, porque he leído algunos de los documentos de la OCDE sobre estos temas, ellos también tienen ideas muy claras de qué hacer y en ese sentido esperemos que escuchen esas ideas. Tenemos un minuto, pero literalmente un minuto y faltaron 1, 2, 3, 4 más. Niveles de responsabilidad, definir niveles de responsabilidad, el tema de ventanilla única, el tema de transparencia en sanciones y participación ciudadana. Una breve comentario sobre esas 4 rápidas. Bueno, me parece que, o sea, insisto, lo más importante en estos ámbitos es, sí, qué bueno que se identifique quiénes van a ser los responsables y en caso que hay unos más vulnerables que otros. Más vulnerables que otros, identificar focos rojos, pero insisto, estos focos rojos no se van a poder apagar si la iniciativa anticorrupción y la iniciativa en materia de transparencia no son aprobadas por el Congreso y han sido hasta ahora precisamente los legisladores del partido en el gobierno, los compañeros del señor presidente, quienes se han opuesto a la aprobación de estas 2 iniciativas que son fundamentales para que precisamente con los instrumentos legales, Auditoría Superior de la Federación, Función Pública y la nueva Fiscalía especializada en materia anticorrupción hagan bien su trabajo. Claro. Bueno, pues Marco, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias. Sin duda será un tema que estará siendo debatido y comentado a lo largo de estos días, incluso yo creo que semanas, sobre todo ahora que empiece el nuevo secretario a hablar del tema. Sin duda te pedimos que regreses para hablar del tema. Muchas gracias, muy pronto. Marco, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos para platicar con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, sobre el caso Ayotzinapa y el problema de las desapariciones forzadas aquí en México. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.